a ustedes que están, pues que están en contacto con pacientes con trastornos de la deglución. Si no me equivoco, están en Costa Rica, ¿verdad, Raquel? Entonces, bueno, prácticamente pues están en una isla y ustedes tienen que resolver pues todo bueno, no en una isla, pero me refiero a que están pues prácticamente ustedes a cargo de todo este tema de deglución. Eh, Difícilmente hay alguien del equipo médico que pueda encargarse de esta parte, de esta función, si no están ustedes. Entonces, pues sin duda alguna, a eso me refiero, ¿no? Como que están aisladas, en una isla son ustedes las únicas que pueden resolver este tipo de problemas y abordarlos. Y pues bueno, traté de hacer estas pláticas de forma accesible para que pues todos podamos entender y sobre todo para que sea como una guía. Si a alguien le interesa saber un poco más del tema, pues siempre hay mucho que abordar y más que meterse y especializarse. Entonces, pues bueno, de entrada voy a compartir mi pantalla. Nada más que tienes que permitirme el compartir mi pantalla, Raquel. Sí, podrías intentar, doctora, otra vez. Listo. Ok. La primera plática se titula FES, Generalidades y Consideraciones en COVID-19. Raquel me pidió de favor que hiciera esta presentación, pues obviamente por todo esto de que estamos viviendo, de la pandemia. Ahorita pues ya estamos a casi 2 años, bueno, a 2 años en el mundo, a casi 2 años en todo lo que es Latinoamérica. Entonces ya sabemos más del virus. Sin embargo, no está de más que ustedes sepan cuáles son las generalidades y consideraciones que esta pandemia vino a hacer hace justamente pues 2 años que empezó. Yo no sé en qué año iban ustedes de la carrera, pero sin duda alguna pues estaban empezando, yo creo, y había, si ustedes recuerdan, em, mucha incertidumbre sobre qué es lo que yo iba a poder hacer o no, o hasta dónde, los cuidados que debería de tener, etcétera. Entonces yo les voy a platicar un poquito de todas las organizaciones internacionales dedicadas al trastorno de deglución, de cómo fueron sacando sus guías clínicas y sus recomendaciones, hasta llegar pues, al día de hoy, donde sabemos bastante más de este virus. Y bueno, para empezar, quise meterme al tema del estudio endoscópico de deglución. Las siglas en inglés son FES, justamente por las palabras que lo componen, Fiber Optic Endoscopic Evaluation of Swallowing. Sin embargo, se puede conocer de diferentes maneras. Aquí en México, por ejemplo, en mi país, generalmente piden una laringoscopía de la deglución o una prueba de deglución. Eh, a mí me gusta decir un estudio endoscópico de dilución, al final es simplemente descriptivo el nombre. Este estudio se describió por primera vez en 1988 por Susan Langmore, que es una terapeuta de habla y lenguaje en Estados Unidos, que de hecho todavía vive, está activa y ustedes pueden buscar libros de ella. Eh, Ella fue de las primeras, de las pioneras en Estados Unidos en esta área, que se empezó a meter más a la investigación y pues hacer crecer el área que nos compete. Y bueno, el estudio endoscópico de la deglución es útil para estudiar y tratar la disfagia orofaringea. No solamente nos sirve como un abordaje, sino también eh, tiene un efecto de biofeedback, si así lo queremos utilizar. La FE se describió a partir de la necesidad de la evaluación de la deglución en casos que no eran viables para la videofluoroscopía de la deglución. Recordemos, la videofluoroscopía de la deglución también se llama trago de bario modificado o cine deglución, también le llaman, bueno, aquí en México a veces lo piden como una
una mecánica de deglución. Al final todas estas son sinónimos. Estamos hablando de un estudio radiológico que utiliza medio de contraste para poder hacer el estudio. Y bueno, se requiere, para poder hacer el estudio endoscópico de deglución, se requiere un endoscopio flexible y una fuente de luz como forma básica. Obviamente con esto ya podemos, a partir de esto podemos tener una pantalla, un procesador de imágenes, más cosas, pero lo básico que requiero pues es un endoscopio flexible y una fuente de luz. Es un estudio bastante seguro, más adelante vamos a ver eh, la frecuencia de las complicaciones que pudiera tener este estudio, son mínimas, y ha demostrado ser más sensible. Acuérdense que en estadística tenemos el concepto de sensibilidad y especificidad. Este estudio ha demostrado ser más sensible que la videofluoroscopía en detectar tres datos en particular: la aspiración, la penetración, o sea, la aspiración traqueal, la penetración laringea y el residuo que pueda haber en alguna de las zonas anatómicas. ¿Qué antecedentes tenemos de este estudio endoscópico de deglución? Bueno, los primeros estudios endoscópicos que se hicieron en el tracto aerodigestivo superior fueron allá en 1974, cuando se empieza a describir estudios flexibles, donde ya podíamos introducir cámaras a nuestro cuerpo para ver cómo están, y así siguió creciendo a través de los años, en el 75, 73, 72, y el más antiguo que encontré fue en el 68, donde donde Ikeda y sus colaboradores describieron una broncoscopía flexible, donde pudieron entrar a la vía aérea y poder pues explorar esta zona de forma directa. Para el año de 1988, ¿se acuerdan que les comenté? Este año se describió este procedimiento. Aquí está la portada del reporte. La verdad es que es lindo leerlo cuando estamos nosotros hablando y manejando disfagia, etcétera. Es como lindo leer, incluso hasta ver el papel con esa tipografía un poco antigua, etcétera, porque al final del día todas estas personas que se han dedicado a describir y a hacer crecer el abordaje de la deglución a nivel internacional, pues siguen vivos, la mayoría siguen vivos. Entonces nuestra área es un área muy joven y, y bueno, me da gusto que podamos estar platicando hoy en el año 2021 de esto. Aquí les decía, necesitamos un endoscopio flexible. Este habitualmente se conecta a la torre. Este es un procesador de imágenes, la fuente de luz, y aquí está la pantalla. Esta es una torre endoscópica pues genérica, ¿no? Esta es de marca Olympus, muy buena marca, pero básicamente lo que necesitamos es esto. En la punta nosotros tenemos un canal que lleva la luz y un canal que recoge las imágenes, y algunos endoscopios tienen canal de trabajo. En el canal de trabajo nosotros podemos introducir eh, pinzas, tijeras o algo para tomar biopsias, etcétera, si así lo requiriéramos. Doctora, perdón, Sí, usted está compartiendo pantalla. sí, estoy compartiendo pantalla y estoy viendo mi presentación. Se quedó solo como en la primera diapositiva. Ay, pero ¿por qué? Ujú. A ver, espérame. Su función de compartir pantallas. ¿Ahí ya lo ven o no? Ahí sí lo vemos. Ujú. No, o sea, ¿no han visto nada, nada? No, pensé que estaba dando una introducción, pero cuando ya dije, cuando empezó a enseñar lo de que es flexible la luz, y yo, creo que no lo estamos viendo. Ok, ok, ok. Ahí No listo, estamos bien. inventes, ahí lo está. Bien, señora. Híjole, qué Ujú. bueno que Gracias, me doctora. dijiste. Ok. Me voy a regresar Ahí nada más súper para que bien. vean Ujú. esto. Este Gracias. fue el inicio. Ujú. Aquí, cuando les hablé un poquito de la FES, del nombre, cuando se describió, quién la describió, para qué es útil, por qué es que se tiene la necesidad del estudio de deglución, que requiere el uso de endoscopio flexible, la fuente de luz, que es un estudio seguro. Les hablaba de las complicaciones que vamos a ver más al rato, y que es más sensible que la videofluoroscopía para detectar aspiración traqueal, penetración laringea y residuo. Aquí están los antecedentes que les comentaba de cuándo se empezaron a describir los estudios endoscópicos, y el más antiguo siendo en 1968. Aquí está el que les enseñaba, que se ve hasta la tipografía un poco viejita, etcétera. Este es el artículo original donde
describen el procedimiento endoscópico de la deglución como un nuevo, como algo nuevo. Este es lo que les decía, la torre con el endoscopio. Y llegamos hasta este punto donde les comentaba que, bueno, hasta aquí ya que vieron las imágenes y que medio lo cuadraron con lo que les dije, ¿tienen alguna duda? Creo que todo claro, doctora. Ah, bueno, ya entonces, listo. Entonces, aquí yo tengo el endoscopio flexible y así es como va a entrar a nuestras zonas anatómicas. Aquí entramos por una de las dos fosas nasales, la que hayamos decidido. Paso por toda la nasofaringe, toda la cavidad nasal hasta llegar a nasofaringe. Aquí, esto que ven aquí, sí se ve el puntero, yo Sí, creo. sí, Entonces, señora. esta parte es el velo del paladar. Es un corte lateral y aquí vemos cómo nos vamos a colocar por debajo del velo del paladar para que yo pueda ver con claridad las estructuras que están aquí, que son la epiglotis, este espacio que es la valécula, y aquí están las cuerdas vocales, la vía aérea, y por detrás voy a ver el esfínter esofágico superior. Así es como yo me coloco. La imagen que tengo es justamente esta, vía aérea. Este pliegue que está aquí arriba es el esfínter esofágico superior, que es este, ¿ok? Siempre se va a ver a forma de pliegue. Déjame ver si puedo poner un puntero. Un punterito. Bueno, creo que no. Pero, bueno, ah, este, aquí, este pliegue es el esfínter esofágico superior, que es por donde nosotros estamos pasando el alimento. Solamente se abre para deglutir, se abre para eructar, para vomitar, o cuando hay reflujo por ahí sale. Observen de este lado, aquí se ve también perfectamente el pliegue. Observen el pequeño espacio o la distancia que hay entre la vía digestiva y la vía aérea. Realmente es menos de un par de centímetros, entonces sí es importante que vigilar justamente que toda esta zona esté libre de alimentos. Es fácil que haya una penetración laringea, una aspiración traqueal. Aquí yo veo otro corte lateral, que es donde yo veo justamente la vía aérea por delante, la vía digestiva por detrás, y observen cómo aquí se ve todo colapsado, el esófago, aquí está la entrada a la vía aérea, las cuerdas vocales y esta es la tráquea. Entonces, realmente están contiguos, son dos espacios o cavidades, una colapsada, la otra no, que están en estrecha comunicación. Ahora, para poder hacer un estudio de deglución, ya que tenemos esto, necesitamos ciertas tinciones. Creo que se quedó el dibujo ahí. Bueno, quién sabe. Necesitamos ver justamente que los alimentos deben ser teñidos con colores para distinguirlos de la mucosa faringolaringea. Inicialmente el estudio está descrito con azul de metileno, así como se hace el Blue Dye Test. Sin embargo, también eso sirve para sus Blue Dye Test. Nos dimos cuenta en medicina que el azul de metileno puede causar algunas alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces, y tienes esa toxicidad cardíaca. Entonces, justamente lo que hicimos fue quitar esas tinciones y poner colorantes vegetales. Se requieren justamente estos colores atípicos. En lo personal, ustedes van a ver algunos estudios donde yo los hago, por ejemplo, azules, verdes, fuertes, brillantes, para que no haya duda de dónde está cada alimento. Aquí tengo una tabla de consistencias que inicialmente cuando se empezaba aquí está, opciones de flecha. Sí. Entonces, cuando empezamos, pues sí, el gremio médico, el gremio de fonoaudiólogos, de patólogos de lenguaje, incluso de logopedas en Europa, eh, esta es una clasificación de las consistencias de los alimentos. Esta es una tabla que yo sigo usando porque es más fácil para los pacientes y para sus familiares entenderla así, que si yo me voy a líquido y luego semilíquido, que es de la ITSI.
Entonces, básicamente se valoran estas consistencias: líquido, néctar, miel, pudding y sólido, en cantidades progresivas. También es muy importante tomar en cuenta las herramientas con las que se hace el estudio de deglución. No es lo mismo tomar agua con una cuchara que con un vaso, o con un vaso largo que un vaso corto, o tomar el líquido con un popote. Es diferente. Entonces, esta parte también es importante y la tomamos en cuenta. Del mismo modo, tienen que saber que en un estudio endoscópico de deglución, de hecho, no sé si ustedes han visto alguno alguna vez. Si no han visto alguno, igual si me quieren ir poniendo en el chat, o si alguien me quiere decir, o sea, activar su micrófono y decirme, porque realmente no sé si han tenido acceso a ver cómo se hace, sino para hacerlo también un poco todavía más explicado para ustedes. Y si no, pues bueno, ya sabrán cómo es. Realmente no tiene ciencia, pero estoy tratando de hacerlo descriptivo. El estudio es incómodo, pero normalmente no duele, no se requiere anestesia. Es importante también que tomar en cuenta que la anestesia arde, es muy incómoda en ese sentido, pero más allá de eso, también nos puede sesgar los resultados en relación a la sensibilidad laríngea. Entonces, si yo pongo anestesia, no solamente se queda aquí. Esta es gilocaína o lidocaína, que se usa en spray. Se usa un rinoscopio, se abre la nariz y se pone el spray. Esto arde, hace que lloren los ojos, pero en un minuto se quita la sensación. Pero normalmente el spray llega lo suficientemente profundo como para deglutirlo, y eso puede sesgar los estudios de sensibilidad en esa zona. Eh, lo que dice la literatura, hay múltiples estudios, hay resultados contradictorios, pero lo lógico es pensar que esto nos va a sesgar los resultados en relación a sensibilidad de nuestro estudio. Los componentes que se le valoran a las estructuras faringolaringeas en un estudio endoscópico de deglución justamente son tres. La parte uno es la anatomía, funciones y secreciones basales. Ahorita les voy a decir qué es de todo eso. La parte 2 evalúa la deglución como tal, y la parte 3 ya la ponemos como intervención, ya que valoré anatomía, fisiología y la evaluación de la deglución, pues yo ya puedo tener mi intervención. Vean ustedes las imágenes que tenemos nosotros con pacientes con un estudio endoscópico de deglución. De entrada, yo llego con mi endoscopio, y antes de dar de comer y cualquier cosa, yo primero veo cómo está la anatomía de este paciente. Esto es lo normal. Ay, espérame. Estas son las cuerdas vocales. Digo, si alguien no las conoce, aquí están. Son estas dos cuerditas blancas que se ven abajo de ese tejido. Aquí se ven muy bien. Esta es una y esta es la otra. Aquí abajo de las cuerdas, este espacio formado por las cuerdas vocales y la comisura posterior se llama glotis, ¿ok? Y aquí este espacio que se ve por debajo de las cuerdas vocales es la tráquea. Estos anillos que se ven son los anillos cartilaginosos que forman la tráquea. Aquí nosotros vamos a ver dos estructuras, una como un abultamiento aquí y otro acá. Ahorita, sobre todo cuando se cierre, se ve mucho mejor. Se ve, este es un aritenoides y este es el otro aritenoides, que es donde se insertan las cuerdas vocales, aritenoides y aritenoides. Aquí está el esfínter esofágico superior y se ve perfectamente también aquí hipervascularizado, y los senos piriformes libres. Ahora, les decía que en la parte 1 nosotros vamos a hacer la observación anatómica del velo de paladar, paredes faríngeas, aritenoides, ligamentos, pliegues, cuerdas vocales, anillos traqueales. Mucho de lo que les expliqué ahorita que estaba ahí, lo podemos ver solo con entrar. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que antes de hacer, o sea, yo ya metí mi endoscopio, por eso no quiere decir que le voy a hacer el estudio. Yo estoy evaluando todavía al paciente. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar, ahorita van a ver, secreciones basales, anormalidades anatómicas, que puedo yo decidir ya con el endoscopio dentro, ¿sabes qué? A este paciente no se le va a hacer estudio. Otra cosa que podemos evaluar aquí. Entonces la profe, o sea, la profe ha dicho como que iba. Chicas, perdón, tiene el micrófono activado. Por ahí Gracias. alguien lo activó. Y también hay que evaluar la función.
la que es, por ejemplo, la respiración. Yo la puedo ver, y ustedes lo vieron, cómo se mueven las cuerdas vocales en la respiración, que es un movimiento pasivo, por decirlo así. También debemos evaluar la fonación. La fonación, bueno, como ustedes deben saber, es la emisión de la voz. También debemos evaluar pedirle al paciente que contenga la respiración, porque lo que va a hacer es cerrar las cuerdas vocales. Vamos a evaluar la tos, le vamos a pedir al paciente que tosa. Vamos a evaluar el carraspeo, que son maniobras de limpieza de la vía aérea. Vamos a evaluar la deglución seca, es decir, así como yo estoy, yo decir, a ver, pase saliva. Y yo quiero ver cómo se acerca la laringe hacia mi cámara. Voy a evaluar ahí mismo la contracción faríngea, que es asimétrica de ambos lados, y la sensibilidad en todas las zonas. Si se dan cuenta, son un montón de cosas que evaluar antes de decidir darle de alimentos al paciente. Ahora, otra cosa importante que se evalúa también es la escala de secreciones basales, porque hay una escala de secreciones basales de Langmore, que igual la pueden buscar, esa está en todos los libros, casi les puedo firmar que ya la han visto en alguna ocasión. Esta escala de secreciones basales es muy útil porque cuando yo entro y veo toda mi área laringofaringea, yo voy a poder evaluar, dependiendo de las secreciones que tenga el paciente, si tiene cero, que es normal, es decir, que solamente están húmedas las paredes, recesos faríngeos, vestíbulo laríngeo, etcétera. Cuando es uno, quiere decir que hay saliva o secreciones estancadas o acumuladas en estas zonas. Si se dan cuenta, está fuera del vestíbulo laríngeo. También por si tienen dudas, esto es muy importante. Toda la zona que está marcada con negro es la periferia o el límite entre el vestíbulo laríngeo, que me va a servir para decir si hay penetración laríngea, y afuera, que están los recesos faríngeos, y que afuera yo no voy a tener penetración, afuera va a ser residuo, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea negra hasta el bordecito de acá de la epiglotis, toda esta zona y lo que hay adentro se llama vestíbulo laríngeo, de aquí hasta donde cierran las cuerdas vocales. A partir de las cuerdas vocales para abajo es vía aérea inferior, y a partir de ahí se puede decir que tenemos una aspiración traqueal. Entonces, acuérdense, es penetración laríngea y aspiración traqueal. Y cuando hay acúmulo afuera, es residuo. Pero eso con alimentos, ¿ok? Ahorita de secreciones basales, si hay saliva, tendrá grado 1. Si hay saliva en esta zona, donde está el número 2, es una escala de secreciones basales grado 2. Y si hay secreciones sobre las cuerdas vocales, es un grado 3. ¿Esto para qué me sirve? Es súper importante, porque esto es predictivo. ¿Sí? A mayor número de escala de secreciones basales, más posibilidades tiene mi paciente de tener una aspiración traqueal. Entonces, realmente es útil e importante. En la parte 2, como les decía, se evaluó la deglución. Se quedaron aquí mis rayones. La verdad no sé cómo quitarlos, pero bueno, ya ni modo. El otro ya no lo rayaré. En la parte 2 hay que evaluar la deglución. Acuérdense, hay que evaluar consistencias. Como la tabla que les enseñé, si ustedes quieren hacer un estudio completo con la categorización de la ITSI, está perfecto, no hay problema, pero lo importante es que todas las personas involucradas manejen el mismo idioma y las mismas clasificaciones para que se puedan entender. La segunda son cantidades. Yo voy inicialmente, no sé cómo lo hacían allá en Costa Rica, o como si alguna vez los fonoaudiólogos dieron alimentos con jeringa. Aquí en México, inicialmente, cuando se empezaron a hacer los estudios endoscópicos de deglución, les daban el alimento con jeringa. Incluso la videofluoroscopía de la deglución, les daban alimentos con jeringa. Poco a poco, las personas que fuimos impulsando más en la deglución aquí en mi país, nos dimos cuenta que la jeringa no es una herramienta con la que normalmente comamos. Entonces dejamos de lado esto y empezamos a usar herramientas comunes como cuchara, tenedor, vasos, popotes, que son todavía, esto aquí es popote, en otros lugares es pajilla, no sé si en Costa Rica se tenga otro nombre, pero lo importante es que hay que evaluar herramientas habituales del paciente. Las posturas también son muy importantes. El paciente debe estar sentado. Durante el estudio yo también, así como en la mecánica de deglución o en el estudio radiológico, yo puedo corroborar posturas,
bajar, por ejemplo, mi cuello hacia un lado, hacia el otro, y yo voy a poder ver cuál es la reacción de la comida en el tracto digestivo. También lo puedo hacer en el estudio de deglución. ¿Y qué voy a encontrar? Puedo encontrar derrame, ya sea anterior o posterior. Anterior es por una falla del selle labial, posterior es una falla del selle palatogloso normalmente. Si alguien tiene dudas, váyalas anotando, porque la verdad no tengo idea cómo andan todas en esta área. Entonces, no me gustaría irme muy complejo o irme muy básico. Si van teniendo dudas, váyanlas anotando y al final las aclaramos. Entonces, sobre todo lo menciono por esto del selle palatogloso, no sé si tengan ubicado cuál es. Puede haber, por ejemplo, que otros hallazgos, pues residuo, que ya hemos dicho, ¿no? En paredes faríngeas, penetración laringea, aspiración traqueal, incluso podemos encontrar reflujo. Hay pacientes que cuando tienen divertículo de Senkel, no sé si lo han escuchado, si no, igual anótenlo con Z. Este divertículo justamente es una bolsita que está justo abajo del esfínter esofágico superior. Entonces, cuando vamos comiendo, se va llenando de comida. Y al final del día, lo que sucede es que con las presiones que hay adentro de nuestro cuerpo y en esta zona cervical, eh, esa bolsita que se llenó de comida luego empieza a refluir hacia arriba y se ve cuando el paciente deglute y luego cómo se empieza a abrir el esfínter esofágico superior y empieza a salir un poco de alimento. Esto es sugestivo de divertículo de Senkel y hay que pedir estudios adicionales para poderlo corroborar, que es muy simple, pero se puede también. Estas son las maneras. Es muy útil el estudio porque es portátil. Yo realmente soy partidaria de este estudio porque es útil, es portátil, se lo puedo hacer al paciente en cualquier lugar, en su oficina, en su casa, en un café, donde hay una silla, yo puedo hacer el estudio al paciente. Y aquí lo pueden ver, pacientes ambulatorios, en la silla de otorrino, pacientes en silla de ruedas o pacientes incluso en camilla, se les puede hacer el estudio si se cuenta con el equipo. Otra cosa importante a evaluar es la parte 3, que bueno, ya que hice el estudio con consistencias, maniobras, posturas, herramientas y cantidades, yo necesito concluir algo con mi paciente. Durante la evaluación yo me voy a estar dando cuenta si algo no va bien, si hay algo que corregir, y yo puedo justamente pedirle ciertas posturas a mi paciente, o cambiar el tipo de alimentos o la presentación, incluso un cambio de comportamiento. Hay pacientes que están a veces muy tensos. Aquí hay una maniobra de flexión cervical y chin tuck, donde son maniobras que no les sirven a todos los pacientes, pero yo justamente puedo evaluar si a mi paciente en particular le sirve o no le sirve. Hay diferentes escalas donde con las cuales podemos apoyarnos para dar un diagnóstico más preciso. Tenemos la escala de penetración-aspiración, una escala de clasificación de la gravedad de los residuos, o sea, qué tanto residuo tiene cada paciente, y una escala funcional de deglución de Fukushima. Y eso es por ponerles un ejemplo. Yo, por ejemplo, de escalas, las que uso son las de secreciones basales. Fuera de esa, procuro ser descriptiva, más que utilizar escalas. Pero bueno, esto básicamente es opcional. Lo que les decía, lo importante es que todos hablemos el mismo idioma. Aquí tenemos justamente la acción de un paciente en retroalimentación, donde yo le estoy enseñando, él está comiendo y él está viendo cómo está, y estamos probando diferentes maniobras. También nos sirve como biofeedback. Si hay complicaciones, acuérdense que al inicio les dije que había complicaciones, pero que las complicaciones eran realmente menores. Hay que tenerlas en cuenta siempre, pero es rarísimo. La primera es que tenga sangrado nasal, epistaxis. Esto depende mucho del calibre del endoscopio. No es lo mismo introducir un calibre 3,5 milímetros que uno de 5. Uno de 5 lastima. Uno de 3,5 habitualmente no va a lastimar, pero si nuestro paciente tiene inflamados los cornetes y no puede respirar bien, lo voy a lastimar. O sea, yo desde que voy entrando, voy viendo y yo voy tomando decisiones, si sigo, si paro, si busco otro camino, si me cambio de fosa nasal, todo esto. Otra,
Síncope vasovagal. Esto quiere decir que por la estimulación nasal y de los reflejos que hay, eh, pueda tener un síncope, desmayarse el paciente. Esto es tan raro como 0.1%. Nunca, esto no lo he visto, esto no lo he visto, y el laringoespasmo en 0.07. Incluso tocando el vestíbulo laringio es muy difícil que el paciente tenga un laringoespasmo. Esto es todavía más raro, no me ha tocado a mí ninguna de estas. Normalmente la epistaxis viene cuando un paciente, tú ya ves que no sé si han visto pacientes con puntas de alto flujo, ahorita que estuvo todo el tema de COVID, que aquí en México se puso de cabeza hace un año todo. Me imagino que ustedes también tuvieron un momento crítico en su país. Entonces, había, muchos pacientes tenían puntas de alto flujo de oxígeno suplementario. Entonces, este oxígeno seco generaba muchas costritas de moco o el moco seco normal. En el momento de querer despegar, la mucosa, entre que eran pacientes de la tercera edad y que la mucosa se pone muy reseca y friable justamente por el oxígeno seco, entonces podían sangrar, pero no era por el estudio, era porque ya tenían una condición preexistente. Y aquí les puse muchos videos que les pueda dar idea a ustedes de cómo se ve, de cómo, ahí está, de qué podemos encontrar de secreciones basales. Por ejemplo, observen la verdad me gustan mucho los 4 videos porque son muy descriptivos, porque cada uno tiene una imagen totalmente diferente. Observen, acá hay una sonda nasogástrica, aquí hay secreciones secas, adheridas como una malla o como una red a las paredes faríngeas del paciente. Aquí hay residuo de alimento. Aquí diferente, observen cómo hay mucha secreción espumosa. Este tipo de secreción, este tipo de secreción, esperen, yo batallo mucho con esto cuando quiero. Eso es. Observen aquí, estas secreciones espumosas se presentan generalmente en pacientes que tienen traqueostomía. Este paciente tiene una traqueostomía, entonces, así como espumosas, como si agitáramos el agua, casi siempre se presentan en pacientes que han tenido o tienen más bien que están usando una traqueostomía por los múltiples intentos de deglutir y generalmente hay debilidad en toda la musculatura, no se logra deglutir y se hace como, pues, como si fuera espumoso. Observen estas secreciones basales. A pesar de que no son muchas, observen lo espesas que están, cómo están sobre la glotis. El paciente no los tose, solamente las expulsa con un poco de fonación y nada más. Y observen en estos casos, por ejemplo, cómo la secreción está adentro de la tráquea. Este es uno de los motivos por los cuales, vean, y esta secreción la expulsó desde la tráquea. Este tipo de imágenes son la sencilla razón por las cuales yo tengo preferencia por el estudio endoscópico. El estudio radiológico es muy útil también, pero yo prefiero ver siempre la vía aérea antes de dar de comer o beber cualquier cosa. Observen aquí estas secreciones basales, así como en banda, sobre el esfínter esofágico superior y básicamente en todos los recesos que él deglute y no puede pasar, ahí se queda. Tenemos también otras visiones, como por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije del derrame posterior? Y el derrame posterior normalmente es por falla del sello palatogloso. Todo depende de la consistencia que se esté evaluando. No todo derrame posterior es anormal. El de líquidos sí es anormal. Hay que evaluar, por ejemplo, en este paciente, observen cómo escurre líquido antes de que el paciente decida deglutir. Cae el líquido y hasta después viene una deglución. Vamos a ver aquí de nuevo y observen, así se ve un estudio endoscópico de deglución. Observamos la vía aérea de forma directa, las paredes faringes y la vía digestiva. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, aquí ya vieron por el lado izquierdo del paciente, derecho de la imagen, vean cómo cae agua y hasta después deglute el paciente. Eso es derrame posterior, yo lo puedo ver, pero puedo evidenciar que mi vía aérea está totalmente limpia. Justo por eso los he tenido. Observen aquí también, tenemos derrame posterior, observen cómo va escurriendo y todavía no deglute.
Yo no sé si ustedes sepan, ahí parecía que se metía, observen, por este lado parecía que se metía, pero no. Vean aquí cómo parece que se mete. Sin embargo, la vía aérea está abierta y limpia. Ahora, ¿por qué no, por qué este líquido que casi entra, por qué no entró si después se cerró? Porque la vía aérea o la protección de la vía aérea tiene 3 niveles y se cierra de abajo hacia arriba. No solamente, la mayoría de la gente tiene la idea de que la epiglotis, ¿no? De que la epiglotis falla y por eso aspiramos. La realidad es que la epiglotis tiene un movimiento de basculación, pero no es un movimiento independiente de nuestro cuerpo, es un movimiento que depende de jalones y relajación de diferentes ligamentos que tenemos, y por eso básicamente la epiglotis responde a la elevación y descenso laríngeo. No es que la epiglotis falle, no hay parálisis de epiglotis, sino que es todo un mecanismo que tiene 3 niveles de protección, donde el último que se cierra de la vía aérea es la epiglotis, no es el primero. Entonces, eso ayuda porque se cierra de adentro hacia afuera y vamos a suponer que lo que hace es, se cierra aquí y exprime hacia afuera lo que se haya metido. Entonces, por eso es que cuando se acerca de glúten y luego abren y se ve limpio, es porque justamente se cierra de adentro hacia afuera, y por eso como se exprime hacia afuera lo que haya entrado. No sé si me di a entender. Tenemos otro tipo de imágenes como estas, por ejemplo, los residuos. Observen todo el residuo que se queda en las paredes faringeas. Se queda pegado en las paredes faringeas. Aquí también vamos a ver cómo el alimento se queda pegado aquí arriba y en las, aquí más que en este. Aquí vemos otro tipo de residuo, por ejemplo, residuo más abundante sobre el esfínter esofágico superior, sobre todo del lado izquierdo del paciente, y aquí vemos cómo se queda todo aquí estancado. Vean aquí cómo escurre. O sea, este tipo de información de cada paciente es valiosísima, porque yo sé cómo se está comportando. Estoy viendo en tiempo real la vía aérea y la vía digestiva, y esto me da muchísimas herramientas para poder ayudar al paciente. O, ustedes saben que la deglución, la aspiración traqueal puede ser antes de la deglución, durante la deglución o después de la deglución. De tal modo que, por ejemplo, el derrame posterior por falla del palato gloso puede generar una aspiración predeglutoria. Pero, por ejemplo, observen aquí cómo el paciente está comiendo, deglute, y en cuanto abre, empezamos a ver cómo por residuo se empieza a meter a la vía aérea. Lo regreso para que lo vean, se empieza a meter, lo siente, fona un poquito y lo saca. Sin embargo, tiende a meterse y a tener aspiración traqueal por la comisura posterior. Pero observen esto, les va a dar ganas de toser. Ahí tenemos un paciente que deglute y ahí tiene, vean cómo tiene la penetración laríngea en esta zona, la tenía, déjense las enseño aquí. Esto es penetración laríngea. Que la vean bien. Esto que está aquí es penetración laríngea. Se metió al vestíbulo laríngeo, pero no ha aspirado. Observen después cómo si se presenta la aspiración. Se va a ver justamente en la vía aérea que se está metiendo. Y aquí donde digo que les va a dar ganas de toser. Esta es una aspiración predeglutoria. El paciente apenas recibe el líquido por la boca y ya está por derrame posterior, generalmente, que es lo que les digo, falla del cibe palatogloso. Observen, ahí está la vía aérea limpia, aquí viene el líquido, ahí donde el paciente apenas lo está tomando, pero tiene derrame posterior, entonces el líquido se adelanta, por eso es que el líquido es la más peligrosa de las consistencias, casi de forma general, no es una regla, pero es casi una regla. Recuérdenlo, vean cómo se mueve el líquido, le gana. Y si tenemos pacientes añosos, pacientes de la tercera edad, lo que va a suceder es que justamente puede pasar esto. Los movimientos, la sensibilidad y el disparo de los reflejos no están al 100% en un adulto mayor, no solamente en la deglución, en todo en general. Entonces podemos tener este tipo
de eventos y observen cómo ahí, pero le gana, el líquido le gana, la vía aérea dice, chin, algo se está metiendo y la cierra. E inmediatamente lo que sucede es que se cierra, ahí se cierra, y la columna de aire que viene de los pulmones, lo que va a hacer es sacar de esa zona lo que se metió, que esa es la función de la tos en relación a la deglución. Ahí expulsa, y expulsa tan fuerte que lo avienta justamente a la cámara del endoscopio. Pero al final queda la vía aérea limpia. Aspiración silente, eso es bien importante. Esto nos va a detectar aspiraciones silentes. Observen aquí cómo en la tráquea hay restos de tintura, que generalmente se le pone al líquido. Bueno, yo el azul se lo pongo al líquido, cada quien lo puede hacer de forma distinta. Y aquí, una aspiración silente que de verdad aguas con los pacientes neurológicos. Quiero que vean aquí cómo hay derrame posterior por la izquierda, se mete, tiene penetración laríngea, tiene aspiración traqueal y este paciente no tose para nada, para nada. Y de hecho el video corre varios minutos, el paciente nunca tosió. Entonces, ojo con las aspiraciones silentes, son más frecuentes de lo que creemos. Hay incluso literatura internacional que marca que hasta el 25% de los pacientes neurológicos pueden tener aspiración silente, 1 de cada 4. Obviamente, depende mucho de la zona, de la lesión, de la edad, de muchas cosas, pero de que es frecuente, es frecuente. ¿Quién hace estudios endoscópicos de la deglución en el mundo? En México, el especialista en deglución es el médico foniatra. Generalmente es él quien lo aborda y el foniatra puede también dar la terapia de deglución o remitirlos con los terapeutas del lenguaje, aquí en México existe la licenciatura en terapia de comunicación humana o en terapia de lenguaje, y esas personas deben hacer, digamos, cursos de formación especializados para poder abordar deglución. También el otorrino, al final del día, la parte de meter el endoscopio es lo más fácil. Lo más importante es saber ver y que ver. Entonces, el otorrino puede meter el endoscopio sin mayor problema. El neurólogo, también con formación especializada, lo puede hacer. Hay un neurólogo, el doctor Siwas, si no me equivoco, en Alemania. Es un neurólogo que también pertenece a la Sociedad Europea de los Trastornos de la Deglución, y él hace sus FES a sus pacientes. Entonces, ahora sí que cualquier personal de salud calificado y que cubra los requisitos para poder manejar correctamente un endoscopio sin hacerle daño al paciente, podría hacerlo. También hay algunos patólogos de habla y lenguaje, Speech and Language Pathologists, en Estados Unidos, que tienen que hacer también cursos para poder hacer esto, ya que ellos no son médicos, entonces requieren como alguna habilitación especial. Yo creo que también los fonoaudiólogos podrían hacerlo con alguna formación especial, pero no sé, eso depende de cada país que digan sus leyes. Como conclusión, solamente quiero comentar que el estudio endoscópico de deglución es seguro, es práctico, porque se puede llevar el endoscopio a la UTI, si el paciente tiene poca movilización, si no hay fluoroscopio, si el paciente no se puede mover de su domicilio, podemos hacer esto. Tiene superioridad sobre la videofluoroscopía en que tiene visualización directa de la laringe, podemos evaluar lo que vieron, secreciones, que de otro modo no las pudiera ver, lesiones como parálisis cordales, pólipos, cáncer. Podemos valorar la sensibilidad durante la valoración del estudio antes de dar de comer, para saber si va a tener aspiración, penetración, residuo, etcétera. También es accesible para entrenamiento, si el paciente o si la institución cuenta con esto, una pantalla grande se puede usar. Y no hay exposición a la radiación como la videofluoroscopía. El estudio prácticamente es ideal para los pacientes en terapia intensiva y en pacientes sin movilidad. Recordemos que justamente por esto se generó el estudio. Y ahora, en relación a las consideraciones, si hacemos estos estudios en COVID o no. ¿Cuál es la consideración especial? Nosotros pasamos en las primeras diapositivas, les enseñé por dónde pasamos. Pasamos justamente por la nasofaringe. Esta área es la nasofaringe y esta área es donde se ha encontrado mayor carga viral
de SARS-CoV-2 en los pacientes. Entonces, todo, todo profesional de la salud que vaya a hacer un estudio de estos debe saber que se va a meter, como dice mi hermano, al avispero, se va a meter al lugar donde más carga viral hay. Recordemos también que estos estudios generan, al manipular la nariz, la mucosa nasal, pueden generar estornudos, tos, y obviamente todas estas secreciones que van saliendo, las gotículas o los aerosoles, todo esto genera riesgo para el explorador de contraer COVID. Entonces, por eso es que hay o hubo tanto tema, y ahorita van a ver todas las guías clínicas internacionales. Al final del día yo hice una revisión de, pues sí, prácticamente todas las guías internacionales que decían, que recomendaban. Y prácticamente el resultado era muy simple: evitar procedimientos que generen aerosoles que no sean urgentes, o sea, no hacer estudios endoscópicos. Las asociaciones, consejos, sociedades, guías clínicas están a favor de suspender procedimientos electivos. Pero si ustedes son fonoaudiólogas o están estudiando fonoaudiología y saben la cantidad de pacientes con disfagia que hay, y saben que los pacientes que tuvieron COVID y que requirieron orointubación tienen un alto riesgo de tener problemas de deglución, estamos entre la espada y la pared, ¿hacemos o no hacemos? Eso de electivo depende mucho. A mí siempre me gusta decirles a los médicos que toman clases conmigo que piensen en el paciente como si fuera su familiar. Y ahí vamos a ver realmente lo que es electivo y lo que no es electivo, lo que es urgente, lo que mejor habría de hacerse. Cuando el paciente lo vemos como algo ajeno, es más fácil errar. Cuando tu paciente lo ves como si fuera tu mamá, tu papá, tu hermano, de pronto empiezas a ver cosas que no veías antes. A mí me ha funcionado mucho. Y vean, revisé guías clínicas de Australia. Esta es de la Sociedad Francesa de Otorrino. Esta es de Netherlands. Esta es de... no me acuerdo. Esta es de Irlanda. Esta es de la ASHA, que yo creo que las ubican más, que es la Asociación Americana de los Terapeutas de Habla y Lenguaje. Todas estas, más otras, decían no, difieren los procedimientos. Ustedes vieron cuánta gente salía, bueno, no sé cómo la pasaron ustedes, pero vieron toda la gente que salía de COVID con muchísimas secuelas, entre ellas deglución y voz. Y a la par también sale este estudio, en el 2019, donde habla de la epidemiología de la disfagia en los pacientes que han salido de cuidados intensivos. Y justamente nos habla esta guía clínica de que es muy frecuente la disfagia en pacientes con orointubación. Aquí hay otros artículos que hablan de la disfagia en el EBC agudo. O sea, ¿qué tan frecuente es la disfagia en estos pacientes? Aquí hay otro. Pacientes con cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué pasa con todos esos pacientes si solamente estamos viendo COVID? Aquí, por ejemplo, hablamos de pacientes geriátricos que tienen un problema neurológico también. Aquí está el doctor Siwas, que les decía, el neurólogo de Alemania. Tenemos entonces revisiones donde vemos que, que hay detección de disfagia en el adulto con vía artificial en terapia intensiva. O sea, la evidencia de la necesidad de nuestra intervención, llámese foniatra, llámese fonoaudiólogo, llámese speech and language therapist, llámese logopeda, llámese terapeuta de deglución, es realmente fundamental en todos estos grupos de pacientes, incluyendo al paciente post-COVID. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una alta prevalencia en la unidad de cuidados intensivos en estos pacientes. Toda esta evidencia también es avasalladora. La disfagia post-extubación, por ejemplo, es por una vía artificial, por medicación analgésica. La sedación residual de los pacientes que han estado en terapia también influye muchísimo. Las alteraciones cognitivas, los episodios de delirio, pacientes que han estado más de 2 días sobreintubados, empieza a subir cada día que pasa
su riesgo de padecer disfagia post-extubación, la gravedad de la enfermedad de ingreso, porque además, o sea, es todo esto, pero ¿con qué llegó el paciente o por qué llegó el paciente? Entonces, todo esto es importante, y la duración de la ventilación mecánica. Y otros factores que son independientes de la intubación que afectan la edad del paciente. Recordemos que hay estadística donde nos habla que toda la gente mayor de 50 años, el 20% de esos va a tener disfagia. Y esto solamente por los cambios que van generándose con la edad, la pérdida de masa muscular, etcétera. Entonces, de verdad, nosotros tenemos en México y seguro en todo el mundo, hay una alta frecuencia de pacientes con disfagia que no están siendo atendidos. Entonces, realmente nosotros somos como los únicos que podemos ayudarles y ver esto y compartir con nuestros compañeros del equipo médico que esto está sucediendo. Pacientes, por ejemplo, que tienen disfagia previa, enfermedades de base o tiempo de estancia hospitalaria, también intervienen independientemente de la extubación. La traqueostomía afecta o no afecta a la deglución. Sabemos que disminuye la elevación laríngea, que aumenta los umbrales de reflejo de cierre de la vía aérea durante la deglución. Y como tenemos un escape de aire antes de la vía aérea superior, antes de las cuerdas vocales, entonces se pierde sensibilidad en la laringe porque justamente no hay aire que esté pasando. Reduce la eficacia de la tos. No tenemos un espacio donde poder toser y se haga esa presión positiva de una tos. ¿Por qué? Porque se sale por acá, hay ausencia de presión subglótica y atrofia por desuso de la musculatura laringea. Todos estos factores nos hacen pensar que efectivamente una traqueostomía va a afectar a pacientes en la deglución. Sin embargo, para poder aseverarlo, necesitaríamos haber agarrado a 20 personas sanas, a 10 les hacemos una traqueostomía y a 10 no, para entonces poder corroborar si sí o no altera la pura deglución. Esto éticamente no es posible, es por eso que no se ha podido corroborar de forma terminante, pero todos estos factores previos que les puse son reales, solo que no es ético cruzar a pacientes sanos con una traqueostomía, no tiene razón de ser. Y los que necesitaban traqueostomía, pues la necesitaban. Al final no tenemos un escenario comparativo donde no le hacemos traqueostomía. Entonces, es difícil corroborar esto por cuestiones del método científico, pero se puede hacer y hay, digo, diferentes maneras de evaluarlo, como evaluaciones clínicas, que son las primeras que se hacen por enfermería, por fonoaudiología, dependiendo que tenga. Y ya se va uno a una evaluación instrumental, ya sea una FES o una videofluoroscopía, dependiendo de este screening que ya se hizo previamente. ¿Cuáles son los casos que no pueden ser pospuestos de acuerdo a las guías clínicas? Todos aquellos donde la seguridad de la deglución esté comprometida. Entonces, viendo todas estas estadísticas, realmente es muy difícil poder elegir qué paciente se va a esperar. ¿Por qué? Porque la seguridad de la deglución puede estar comprometida porque un paciente puede estar aspirando, pero también la vida de un paciente está comprometida si tiene, por ejemplo, disminución de la eficacia y no logra obtener las cantidades suficientes de nutrientes o líquidos. Está en riesgo de desnutrición, de deshidratación y todas las complicaciones. Entonces, realmente la deglución es un tema muy, muy, muy delicado, donde es difícil poder decir, ¿saben qué? Yo no voy a ver porque COVID. Yo creo que es alguien que ya ninguno de nuestro gremio lo está haciendo, ya todo mundo, digamos, aprendimos y estamos aproximándonos de manera cuidadosa a estos pacientes. Todo lo que hacemos en deglución genera aerosoles y gotículas. Todas las guías clínicas, como les decía, ¿no? O sea, no, pues, si genera aerosoles, hay que diferirlo. ¿Ok? Ya vimos todo lo que hacemos, todo genera aerosoles. Si nosotros vamos a dar una terapia de voz, de deglución, si vamos a evaluar, incluso hacer un screening, genera aerosoles. El paciente puede toser en cualquier momento, estornudar, o tener una penetración laringea y toser. Realmente, nosotros la tenemos un poco difícil en cuanto a, ¿podríamos hacerlo o no? Realmente no. Más bien hay que aprender a cuidarnos y hacerlo adecuadamente. De hecho, incluso en esta plática que se dio en la Sociedad Europea de los Trastornos de la Deglución, aquí habla que
todo tiene que ver con FES, todo tiene que ver. O sea, realmente queremos ayudar. El diagnóstico tiene todo que ver con la FES. Esto obviamente allá donde, en Alemania, donde prefieren la FES sobre la videofluoroscopía. Aquí igual, ¿qué hay que hacer? Esto nos lo sugiere la Sociedad Europea de los Trastornos de la Deglución. Seguir las reglas de higiene, o sea, todo el equipo de protección personal. eh, Hay que saber del paciente antes de acercarnos, sobre todo, ahorita lo más peligroso realmente no son las áreas COVID, de hecho no sé si ustedes tuvieron áreas COVID en su país, nosotros tenemos áreas COVID y áreas no COVID. El área COVID ya sabíamos los pacientes cómo estaban, ya sabemos cuándo ingresaron, ya sabemos cuándo cumplían los 15 días para ser asintomáticos. Creo que realmente el riesgo para nosotros son las áreas no COVID, porque no sabemos, puede llegar un paciente con nosotros con una alta carga viral, pero joven, asintomático, y puede contagiarnos, puede ponernos en riesgo. Entonces, básicamente es aprender a cuidarnos de este virus y de, bueno, otros bichos que también nos pueden pegar por el área donde trabajamos. Y observen, el experto en disfagia no puede ser sustituido. Esto fue de una plática del año pasado. O sea, yo creo que sí, tiene más de un año esta plática. Y la dieron en la Sociedad Europea de la Deglución. O sea, pues tenemos la libertad de decidir si vamos o no vamos a trabajar y vamos a tomar ese riesgo. Pero una vez que decidimos tomarlo, tenemos que entrarle con todo. Todo igual, excepto nuestro equipo de protección personal. Eso es lo que va a variar. Pero fuera de eso, hay que hacerlo todo. Las conclusiones al final del día, de hablando de FES y COVID, es que cada situación, cada caso, cada país, cada institución es distinta, por lo que debe personalizarse. Yo podría decirles, no, es que tienen que entrar. Yo cuando empezó la pandemia, a mi país llegó en marzo, yo entré al área COVID en abril. O sea, habían ya tantos pacientes con trastornos de deglución que me empezaron a llamar. Ya no era posible sostenerlos y así me mantuve todo el año pasado. Y yo podría decirles, no, pues entren, ajá, pero yo tengo equipo de protección personal. Yo les voy a decir la realidad, si no hubiera tenido equipo de protección personal, no puedo entrar. Aplica en los equipos de rescate y en los protocolos de urgencias, la primera regla es que la persona que quiera ayudar o asistir tiene que estar a salvo. Si no está a salvo, no puede entrar a una escena, aunque alguien esté perdiendo la salud o la vida o la función. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos una víctima, tenemos dos víctimas. Aquí aplica igual. Si no tienen equipo de protección personal, la sugerencia es no lo hagan, porque entonces no vamos a tener un enfermo. Vamos a tener a ese enfermo y vamos a tener a la única persona o una de las únicas personas que puede ayudar a todo este personal. Y si no tienen equipo de protección personal, realmente pues están exponiendo su vida. Eh, Se sugirió mucho hacer valoraciones ambulatorias por telemedicina. Yo lo intenté hacer. A mí no me quedó, me faltaba muchísimo que escucharle, tocarle, todo, verle al paciente. Nosotros somos muy clínicos, entonces era difícil. Y bueno, al final del día, lo que les decía, hacer el estudio siempre con equipo de protección personal. Al final se quedaron esas conclusiones. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Me tardé, unos 45 minutos. En teoría tenemos 15 de preguntas, pero vamos a ver qué dice Raquel. Muchas gracias, doctora, por esta primera charla. Yo no sé si alguna de las chicas tiene alguna consulta, alguna duda. Me parece, ahí en el chat viendo que creo que no todas han visto estos estudios. Usualmente los hacemos en el hospital. Entonces, no todas, aquí en Costa Rica somos 3 terapeutas de lenguaje en la parte pediátrica, 2 en una parte de adultos y en 2 hospitales también hay una y una. Entonces, no son muchas las terapeutas de lenguaje que están a nivel de hospital y ahí es donde hacemos usualmente todos los estudios. Entonces, ahí viene el chat que algunas habían puesto que no habían estado de forma presencial en algún estudio, pero fue muy enriquecedor la forma como nos presentó los videos, que realmente así se ven en los estudios que uno hace. Bien, doctora, yo sí quería aprovechar nada más para hacer algunas consultas desde el enfoque con su experiencia. ¿Los estudios con sonda nasogástrica los recomienda o recomendaría retirar la sonda nasogástrica?
Buena pregunta, Raquel. Para hacer un estudio de deglución no es necesario quitar una sonda nasogástrica. Eh, Hay mucha gente que justamente deja de hacer, ya. Hay mucha gente que deja de hacer estudios de deglución porque tiene una sonda, un estudio endoscópico, porque tiene una sonda. Se Ujú, puede hacer incluso del mismo lado de la sonda. Puedes ujú, usar la sonda como guía. ujú, Entonces, no es una contraindicación. Tampoco es que el paciente no deglute porque tiene la sonda. ujú, Salvo ciertas excepciones muy contadas, realmente la sonda no llega a molestar tanto como para sesgar un resultado de estudio de deglución. Lo donde sí me puede sesgar es si en esa sonda están adheridas muchas secreciones. Y entonces ujú, cuando el paciente deglute, no aclara esas secreciones, sino que esas secreciones estorban. Ahí sí me sesga el estudio. ujú. Pero más de la mitad de mis estudios casi te puedo afirmar que han sido con sonda y sin problema. Ok, ok, gracias, doctora. Y otra consulta, hoy tuve un caso, justamente un paciente que le hicimos un estudio, es un paciente, caso de 1 año y 6 meses, un niño de 1 año y 6 meses, que la mamá refiere que todo el tiempo con líquidos presenta tos, tiene un retraso en el desarrollo psicomotor, tiene muchas malformaciones y está en estudio en neurodesarrollo para ver si entra en algún tipo de síndrome también posteriormente con genética. A este paciente, bueno, hasta ahora nos llega a nuestra consulta a terapia de lenguaje para hacer una valoración de deglución y le hicimos una valoración clínica. El paciente con líquidos desatura llegando de 96, 98, desaturó hasta de 80, 85, ajá, pero él empieza y todo empieza posterior. O sea, es sumamente posterior, digamos, las secreciones aumentan, la tos aumenta y se puso cianótico el paciente hoy en la valoración y la saturación nos bajó, o sea, saturó hasta llegar a 70, perdón, 80, 84. Entonces, Pero yo le ¿cuánto hice, tiempo después, Raquel? fue tal vez unos 2, 3 minutos del inicio de la toma. Las primeras Bueno, 2, 4 succiones, tal vez a 10 succiones, estaba el paciente bien, no bien, digamos, no había seguridad de forma clínica, pero empeoró posterior, o sea, empeoró posterior a las perdón, empeoró posteriormente de las 12 en adelante succiones, con líquidos sí. claros, con chupón. Y le hicimos un estudio con otorrino, porque acá en el hospital nuestro lo hace el otorrino en conjunto con terapia de lenguaje. Y vieras que fue exactamente lo que usted dijo en la parte del reflujo. Del esfínter esofágico superior empezó a haber un montón de salida, ¿verdad? De secreciones que honestamente era mi primera vez que lo veía en un estudio, usualmente no lo había visto nunca. Este, y ahí me quedé yo como, ¿qué vamos a hacer ahora con el paciente, verdad? Porque no lo había visto desde ese enfoque, tal vez uno veía un poco más derrame precoz, penetraciones o aspiraciones, pero no, que no se veía, no había visto un estudio donde se veía, ¿verdad? Como clínicamente posiblemente un reflujo que ocasionara también todo la clínica del paciente, el riesgo en la seguridad de la deglución. Recuérdame la edad. De 1 año y 8 meses. Ok, mira, esa para que les quede de experiencia a todas. Esto que les dije de cómo refluye, pero es por un divertículo de Senkel, y esto Ajá. generalmente es en adultos. Pero Ok. en niños, más bien, no en niños, en bebés, lo que deben de buscar es reflujo. Ujú, ujú. El paciente primero empieza a deglutir bien, y qué Sí. bueno que no se lo hicieron con Vario. Ah, sí. Imagínate. Sí, no, no, o sea, con Vario, o sí fue la videofluoroscopía. No le hice la Ah, videofluoroscopía, me fui con otorrino y yo dije, no, aquí hay que ver estructura porque no me va a dar nada la videofluoroscopía. exactamente. Mira, aquí mucho es de qué le gusta a quién Ujú, y qué equipo tiene quién, ¿no? Y ya ujú, dependiendo de eso, ya cada quien agarra como lo que más le gusta. Yo te voy a decir una cosa, ambos estudios son muy útiles. ujú, Y ahorita la siguiente práctica es justamente de eso, FES o videofluoroscopía. Ambos son muy útiles, ninguno desplaza al otro, o sea, lo que tú digas, no, 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 espérame, este es muy superior al otro, no lo hay. Hay ciertas diferencias, pero por ejemplo, ¿te imaginas lo que le pasa a ese bebé
si le das con medio hidrosoluble o con varia. ¿Sabes cuáles son las complicaciones? El paciente aspiraría totalmente, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la complicación de aspirar medio de contraste? De una bronconeumonía y a UCI. Tiene un nombre, se llama neumonitis química, que es justamente por el medio de contraste. Y claro, se van a UCI. Ahorita les voy a enseñar un video de una broncoaspiración de vario de un paciente adulto. Yo creo que, salvo que haya una razón de peso, para mí, en mi práctica particular, si a mí me dices una razón de peso por la cual debo usar mejor el radiológico que el endoscópico, va, como que un paciente con demencia agresivo, un paciente con PC, que por ejemplo por la postura que luego tienen todas espásticas, no puedes hacer un estudio confiable, entonces y solo entonces podemos hacer la videofluoroscopía. Un bebé donde no tienes un endoscopio del calibre adecuado, porque por ejemplo un 3.4 de 4 milímetros es bastante adecuado para niños incluso hasta de 5 o 6 años, te lo toleran bastante bien. Pero si le quieres meter eso a un niño de 2 años, no, o sea, imperdonable. Entonces, también hay ciertas cosas ahí que ver, pero pues sí, qué bueno que te tocó ver esa imagen, porque te da mucha idea de cómo funciona. O sea, realmente somos tuberías, sí, ¿no? Y totalmente. como si hubiera tapado el caño y de pronto se regresa todo. El problema es que tienes la vía aérea ahí metidita, luego, y entonces el niño se empieza a ahogar. Existen también neumonías por reflujo. El paciente tiene reflujo, broncoaspira el reflujo, que también es una neumonitis química por el ácido gástrico, y pues obviamente el paciente se complica. Entonces, ojo con esas cosas. Ok, muchas gracias, doctora. La última consulta. Entonces, este paciente entonces sería más con gastro. Tal vez ver si, bueno, las medidas antirreflujo que uno tal vez podría manejar, utilizar la sonda nasogástrica. Estaba pensando yo dejar sonda nasogástrica y ver con gastro, interconsultar si podrían hacer alguna pHimetría para valorar un poco más reflujo y tener un diagnóstico con ellos. Ok, yo lo que te recomendaría es, si tú le dejas una sonda nasogástrica, Raquel, el efecto es el mismo. Sí. O sea, va a llegar el alimento al estómago y va a tener reflujo. Entonces, con la sonda no le estás ayudando a quitarle ese riesgo. Lo que sí es que hay que espesar los líquidos. Eso pudiera ayudarle, pero no es algo que tú puedas resolver. Le vas a dar esas medidas de aquí a que llegue con el gastro, y tiene que ir con el gastropediatra, pero no es algo que tú puedas resolver. Incluso que me llegara a mí siendo médico no es mi área. No, yo le doy medidas generales y se va al gastropediatra, porque no hay terapia para esa parte, ¿no? Esofágico. Entonces ya lo detectaste, mándalo a gastropediátrica. Así bien descrito todo. Excelente. Ok, gracias. Entonces, y bueno, vamos a empezar con la otra parte. Yo creo que ninguna otra chica tiene alguna duda. Podemos empezar entonces, si no, con la otra parte. Perfecto. Voy a dejar de grabar esta parte nada más para empezar la otra, doctora, y partir las dos clases. Sí, claro, sin problema. Para enviarla a las dos. Entonces, voy a dejar esta.